Estimados seguidores de la Cátedra Libre de Historia Local, licenciado Rafael Dum, que emite contenidos desde Cantaura, Freites, Anzoátegui, Venezuela. En esta mañana muy soleada estamos con un grupo de personajes de nuestra Cantaura, de nuestra cumpleañera Cantaura, con el único fin y objetivo, tal cual es el de la cátedra, de visibilizar la microhistoria de la familia que los agrupa, una familia que es un dechado de virtudes en el plano educacional, en el plano político, en el plano cultural y en todas las facetas en las cuales han descollado. Es conveniente hacerles saber que desde los albores del siglo XVIII, la familia ha estado en la palestra del quehacer cantaurense. Es así como de esta familia tenemos una muy buena información con respecto a la formación de las niñas de la Chamariapa, aun cuando ni siquiera había cambiado su nombre. Y esta persona se encargaba de instruir a las niñas en los quehaceres educacionales que debía tener una muy buena ama de casa. Estoy hablando de la familia Ovalles y estoy refiriéndome a la ciudadana Antonia Ovalles. Antonia Ovalles, según lo que he investigado, era una ciudadana que se encargaba de darle las clases a las niñas de los años 1800 y tanto, parte alta, para lo cual las instruía en labores de bordado, costura, cocina y los quehaceres propios del hogar, leer y escribir. Según ella, con eso estaba formada una señorita para ser ama de casa. Es en 1913 cuando ya sabemos por la microhistoria que hemos puesto al servicio de ustedes, que se crea la escuela Guevara y Lira para las niñas y ya la señora Antonia Ovalles deja de cumplir las labores que venía realizando. ¿Por qué? Porque ya las niñas comienzan en la escuela bajo el cuidado de Misia Jacinta de Chafanjón en la Escuela Federal Guevara y Lira. También tenemos como punto de investigación en esta microhistoria de la familia la vida pública del señor Antonio Ovalles, padre de la familia conformada en la cual están los hijos, la señora Almida, la señora Carmencita, el profesor Francisco. Nada más. No hay más hermanos, son esos 3 hermanos. Y descolló labores entre la parte agropecuaria como modus vivendi y la parte política como servicio público. Es así como llega a ser registrador, llega a ser prefecto, presidente del consejo, lo que hoy día sería el alcalde. Sin más preámbulos de la parte, digamos, propiamente ancestral, vamos a conversar hoy con la familia del profesor Francisco Ovalles. ¿Ovalles qué? Ovalles Viane, Francisco Ovalles Guillén. Guillén. O sea, la señora de don Antonio era Carmen Guillén de Ovalles. Carmen Guillén de Ovalles. Ok, entonces de la familia del profesor Francisco Ovalles Guillén, conformada por Juan Carlos Ovalles Garrido, Fran Antonio Ovalles Garrido, Joan Ovalles Garrido, Mabel Ovalles Garrido y Alejandro Ovalles Garrido.
voy a recalcar acá que Alejandro es el que se parece más a su papá. Sí. Solo que él es más moreno. En este orden vamos a conversar con cada uno de ellos porque cada uno puede aportarnos lo que mucha gente de la nueva data desconoce con respecto a esa importante figura que fue en el plano educativo, en el plano cultural, en el plano social de los años 60, 70 en Cantaura y que marcó y dejó huella tanto en el mundo teatral y en el mundo del canto, de la organización como debe ser de los eventos públicos y mucho más de lo que debe ser un gerente educativo en un liceo de educación media, porque no solamente se enseña a leer y escribir en una educación primaria, sino que en la educación media se debe tratar las distintas variantes del crecimiento y de la adolescencia de los muchachos. Ese era Francisco Valle. Vamos a conversar con sus hijos y vamos a comenzar con Juan Carlos Ovalles. Sí, profesora, una de las cosas de las virtudes de papá, Francisco Valle, también fue promotor y fundador en aquel tiempo, de las fiestas patronales de Cantaura. Él fue uno de los que iniciaron este largo camino que hoy en día se ve fruto, y además de eso he tratado como de llevar ese legado y continuar esa labor que en algún momento él empezó. Por eso es que en la feria siempre hemos estado pendientes de hacer esos grandes eventos. Y hoy en día, bueno, mientras Dios me lo permita, trataremos de seguir llevando ese legado que él comenzó, que son ahora las fiestas y ferias de Cantaura, una de las mejores del oriente del país y de Venezuela también, que hoy en día se reconoce a nivel del Estado y del país. ¿Dónde estudió el profesor Francisco Ovalles Guillén? Estudió aquí en Cantaura, estudió también en Cumaná, estudió bachillerato y terminó aquí su estudio. Fue a Estados Unidos a hacer un curso de inglés, pasó 2 años por allá y vino para acá y se graduó de pedagogía, empezó como profesor. Y bueno, así siguió su carrera, trabajó en el liceo, fue profesor y bueno, así. Y llegó a ser el director. Llegó a ser el director de las del dos liceo, sedes, del Felipe Guevara Rojas, porque en los años 65... en el Camejo también. En los años 65 estaba en la sede Ocona. Y luego en el 71 recibió la sede nueva. Él recibió la sede nueva, que es en la 71 y estuvo allí hasta por mucho tiempo. No sé si llegó a jubilarse. No llegó a jubilarse. ¿Cuáles fueron los aportes que hizo Francisco Valle, profesor, a los jóvenes estudiantes desde las distintas instituciones educativas, los liceos que estuvo a bien dirigir? ¿Recuerdan ustedes? Ahorita lo mencionaba. Bueno, parte de eso, la voz Guevara Rojista, que él fue el creador de estos festivales, lo hizo durante mucho tiempo, y de allí salieron varios personajes con este gran conocimiento y arte para plasmarlo a nivel nacional también con su voz. Él fue uno de los que promovió también la coral en el Liceo Felipe Guevara Rojas, y en ese tiempo, como dice la profesora, fue el que recibió la sede nueva del Felipe Guevara Rojas, que durante mucho tiempo, ustedes bien saben cómo era esa casa de estudio, era pulcro, era algo que no se veía en estos tiempos, aunque tenemos que velar por eso, de que la educación vuelva a su gran importancia que hoy necesitamos, porque hoy en día
la civilización y con la cuestión de que son nuevos tiempos, pero hay que hacer y resaltar esa cultura de que vivíamos antes, de que esos valores hay que mantenerlos. Es una de los objetivos de este proyecto, Cátedra Libre de Historia Local, licenciado Rafael Dun, promover la investigación para que la nueva generación, tanto los niños, jóvenes y adultos, conozcan lo que terminas de decir ahorita, por ejemplo, la manera como se gerenciaba, y lo mencionaba la profesora Carmen también, cómo Francisco Valle, el profesor, gerenciaba las instituciones educativas, donde resaltaba pues en su quehacer, llevaba valores humanos, que es lo que la sociedad ahorita está necesitando. Y desde allí, bueno, a través de este proyecto, motivar a que esta nueva generación siga conociendo, porque muchos jóvenes, como lo mencionaba el profesor Sotillo y la profesora Carmen, en nuestro recorrido, es bien raro donde no se conoce a Francisco Valle. Por una u otra razón lo conocen en su labor social, en su labor profesional. Y eso es importante, que la juventud se motive a retomar lo que terminas de decir, de que debemos nosotros recuperar nuestro, digamos que eso es nuestro gentilicio chamariapero, porque es eso lo que llevaba a Francisco Valle a todos los rincones de Chamariapa y de Preite. Es de hacer notar que uno de sus logros más significativos y que vendría a ser, como quien dice, el inicio de su carrera en el plano cultural en el municipio Freite, viene a ser la creación del grupo teatral Bertolt Brecht. Eso se dio en los años 60, en la parte baja de los 60, en el liceo de la sede Ocona. Hacer un trabajo cuando se tiene que hacer, porque se nos paga para eso, es una cosa. Y ser un funcionario orgánico que hace las cosas porque tiene las aptitudes para hacerlo, porque lo ama hacer, porque lo quiere hacer y porque piensa que haciéndolo hace un bien y hace una cosa muy importante para la sociedad, es otra cosa. Y allí el kit de la intención de Francisco Valle. Era muy difícil, y si no cuesta arriba, en aquellos tiempos donde había un desconocimiento generalizado sobre la parte cultural, iniciar un grupo teatral. Y él lo hizo. Lo hizo y puso montajes en escena. En el cine Teatro Universo. Allí se montaban obras de teatro gratuitamente para el colectivo freitiano. También tenía que ver el profesor Francisco Valle con toda la estructura y con todo el aparataje del montaje general de la obra, hasta que se daba la obra. Luego estuvo en la palestra cultural, en las labores de conformación de la estructura cultural de la Casa de la Cultura propiamente dicha, y si no bien no estuvo en el marco, digamos, jerárquico de las apariciones, siempre estuvo en eso, porque tenía que ver con la parte teatral, tenía que ver con la declamación, tenía que ver con poesía, tenía que ver con todo. Y en cuanto a la parte de los concursos y de las ferias, no sabrán muchos los jóvenes que están acá que las ferias se iniciaron, como su nombre lo indica, las ferias con un corte, digamos, agropecuario, bucólico, qué sé yo, por una hacienda de Nicolás Pérez. El cariño. El romance. El romance. Él se daba a la tarea de organizar la parte fastuosa, llamativa,
de esas primeras ferias, así como empezaron las primeras reinas. ¿Ves? Porque igualito se podía haber hecho una feria con una reina toda así vaquera, con XY. Sin embargo, lo quiso hacer y cada vez era más exigente. O sea, tenía una visión de la estética en los eventos muy, muy elevada. Y lo vimos y lo conocimos en los últimos festivales de la Voz Guevara Rojista, donde se debía ir ya en las últimas emisiones digamos, de traje largo, los hombres muy bien vestidos también, y eso le daba una fastuosidad en un pueblo que, si se quiere, seguía siendo pueblo. Sí. Juan Carlos, tú que hablaste hace poco del mismo tema de la profesora Carmen de la Voz Guevara Rojista, ¿tú podrías darnos una descripción del ciclo dónde comenzó, cuántas veces se hizo en la sede? Tengo entendido que después salió para un sitio más público. Sí, bueno, Perdón, Juan Carlos, creo que ¿están grabando? Sí. Creo que él tenía más información. Sí, ya le vamos a dar también la oportunidad a Antonio Felipe, que es mi primo hermano, que también él vivió ese tiempo, porque en ese tiempo él era estudiante del liceo y además perteneció a eso. Pero yo sí puedo hablar porque soy el mayor de los hermanos y compartí bastante con papá en todos esos ensayos. De hecho, aprendí demasiado de él. Y por eso es que hoy en día plasmo lo que aprendí en lo que ustedes ven que he hecho públicamente, pues. Entonces, de verdad que le debo mucho a eso, porque desde pequeñito me iba con él y presenciaba todos esos ensayos. Incluso era hasta productor, era todo, porque él hacía los escenarios, él estaba pendiente, era temático en la perfección. Todo no, o sea, la perfección es muy difícil tenerla, pero lo trataba de hacer al máximo. Yo lo copié, yo soy así también. Gracias a él he tratado de llevar eso y de verdad he tenido bastante conocimiento desde que aprendí con él y plasmarlo en lo que hago. ¿Y para qué? Para que los chamaraperos, cantauras, vivan esos grandes eventos que hemos visto y que lo disfrutemos cada vez más. Antonio Felipe puede dar un poco más de esos detalles porque él perteneció a esa época donde papá llevó como batuta ese tipo de actividades. Sí, en esa época de estudiante del liceo, Tito, nosotros le decíamos Tito, era por supuesto profesor y director del Liceo Felipe Guevara Rojas. Él, cuando comenzó con la idea del festival, se rodeó de un grupo de personas, tanto de amigos como de estudiantes, que era como su equipo. Y Tito era una persona que se encargaba de todo, porque estaba en lo que dice Juan Carlos, que era perfeccionista. Ese estaba en los ensayos, ese estaba en la radio, ese estaba en la venta de tickets, ese estaba en la organización, que si los anfitriones, todo lo que tenían que hacer los anfitriones cuando llegaba la gente al sitio para trasladarlo hasta el sitio donde iba a estar sentado. Ello comenzó inicialmente en el liceo, en la propia sede del liceo. Ahí estuvo aproximadamente 3 años ese festival, todos los años se realizaba. Y luego salió por la cantidad de gente del liceo. ¿De cuál liceo estás hablando? Del Felipe Guevara Rojas. ¿Pero dónde? ¿De cuál? ¿Desde aquí o desde aquí? No, desde acá. La sede actual. La sede actual. Entonces ya era muy poca el espacio abajo, no cabía la gente. Era muy pequeño. Muy pequeño. Y se trasladó para acá, para la sede del Club de León. Ahí era un espacio más amplio y era más fácil de manejarla. Él era el presentador junto a la profesora Carmen de Bastida. Y allí salieron varios como personas, varios muchachos, varias de esa época, que han llevado su talento, incluso han salido a cantar en orquestas nacionales. Hubo uno en los melódicos y ese tipo de actividad, gracias a ese festival. Además de lo que comentaba la profesora Carmen, las obras de teatro. También Tito era
Le encantaba la cultura en general, le gustaba mucho a mi tío. Tito escribió hasta un cuento, que en realidad no fue un cuento, o sea, eso fue algo que pasó en la vida real, pero él lo trasladó, lo publicó y lo hizo un cuento. Hizo un libro. Hizo un libro, sí, un cuento, pero un cuento que echó de su abuela materna, que estaba bañando en un río, era ciega, un zorro la mordió, y ella con ciega sin saber nada lo agarró y mató al zorro, pero eso lo convirtió en un cuento buenísimo, porque le gustaba mucho todo ese tipo de, todo lo que tenía que ver con el arte. Sí. Con relación a las actividades de teatro que hacía papá, que fomentó papá en esa época, y tomaba en cuenta a todos los estudiantes del Felipe Guevara Rojas en ese tiempo, él se encargó de hacer muchas obras de teatro y se presentaron aquí en el Teatro Universo, que hoy en día, bueno, hemos tratado de que se recupere para que siga sus actividades. Eso tiene mucha historia, ese Teatro Universo. Y también él, en su don de cultura, de escritor, de profesor, también fomentó escribió varios libros. Y para ese tiempo el mentor o el padrino era César Rengifo. Incluso ganó un premio en Caracas de unos libros que expuso por allá en ese tiempo. Yo recuerdo que en una oportunidad mamá era pintora también y de repente yo capté algo de eso y pintaba. En ese tiempo papá tenía una vaca que se llamaba Meloncito. Esa vaca la pinté yo en los corrales de Jobomocho. A esa vaca, esa pintura que hice yo, papá hizo una escritura, hizo un libro relacionado a eso y lo fomentó como una obra o un libro infantil también. Y lo avaló César Rengifo. Qué bueno. Ahora, ¿llevaron alguna vez una obra fuera de Cantaura que tú recuerdes? Que yo recuerde, no. La mayoría, todas las obras de teatro se hicieron acá y se montaron ahí, algunas en el mismo Felipe Guevara Rojas, y cuando salieron de allí, como llegó un momento de que ya era tanto el éxito y la parte pública que tuvieron que salir a presentarse al Teatro Universo. Es un espacio más grande. Claro, donde el público disfrutaba pues de eso. Estimados amigos, vamos a hacer un break en esta parte de la interesante conversación porque en el siguiente segmento vamos a conversar un poco sobre la conformación del hogar Ovalle Garrido.